En este video vamos a hablar de los grandes vasos, del sistema arterial y venoso. Vamos a hablar de las arterias, primero que todo, que son vasos gruesos que soportan la presión arterial y llevan la sangre desde el corazón a todos los demás órganos. Ellas se ramifican de diferentes formas, tienen trayectos que pueden ser rectos o pueden ser tortuosos, y entre ellas pueden haber anastomosis, que a veces forman circulación colateral. También puede ser, anastomosis son las uniones de las arterias. A veces hay anastomosis arteriovenosas también en algunos sitios donde se necesita tener una rápida control de la regulación del volumen o de la oxigenación o de la perfusión. Dentro de los grandes vasos tenemos el tronco de la pulmonar, que se divide en pulmonar derecha e izquierda, la arteria aorta, que tiene una parte ascendente, un callado y una descendente, el tronco brachiocefálico y las arterias carótidas comunes. Y dentro de las venas que vamos a ver están las venas pulmonares, la vena cava superior, las venas brachiocefálicas, la ácigos y la cava inferior. Recordemos primero la circulación fetal. La sangre oxigenada llega por el cordón umbilical, por la vena umbilical, y de allí pasa a través de este que sería la parte inferior del ligamento falciforme, pasan al hígado y por un conducto venoso que hay llega directo a la vena cava inferior para entrar a la aurícula o atrio derecho, atraviesa el foramen oval, foramen interauricular, y del lado izquierdo se va a distribuir a todo el organismo del feto. Posteriormente la sangre que ya va de salida viene aquí por las arterias ilíacas internas, por estas ramitas que serían las arterias umbilicales, y va a llevar la sangre nuevamente al cordón umbilical para ser oxigenado por la madre. Cuando llega el momento del nacimiento, se corta esa circulación materna y la vena umbilical queda convertida en el ligamento redondo del hígado, y las arterias umbilicales quedan convertidas en los ligamentos umbilicales. ¿Qué pasa en el corazón? Simplemente se cierra el foramen oval, la circulación empieza en el lecho pulmonar, se oxigena la sangre y vuelve al lado izquierdo, de donde va a ser llevada a toda la economía. El conducto arterioso, por tanto, también debe obliterarse y ya empieza a funcionar como la circulación del adulto. Empecemos a hablar del tronco de la pulmonar. La arteria pulmonar se origina en el infundíbulo del ventrículo derecho anterior, un poquito se dirige hacia arriba y un poco hacia la izquierda, por delante del nacimiento de la aorta que está detrás de ella. Tiene una longitud de unos 5 centímetros y un diámetro de unos 3 centímetros. En su origen está la válvula de la vena pulmonar, que tiene los senos del mismo nombre, que son unas dilataciones que hay en su inicio. Tanto la aorta ascendente como la cono de la pulmonar comparten el pericardio fibroso y seroso que los cubren. Está en relación al lado y lado por las dos atrios, por las dos auriculillas, y también por el nacimiento de ambas arterias coronarias, izquierda y derecha. En su parte posterior se relaciona con el atrio izquierdo, obviamente con el nacimiento de la arteria aorta, de la aorta ascendente, con el seno transverso del corazón. En la parte superior, después de la bifurcación, se relaciona con el callado aórtico. Por el lado izquierdo también tiene relación con el nervio frénico izquierdo, y al lado derecho obviamente pues con la aorta ascendente. Aquí podemos ver ya la bifurcación del tronco de la pulmonar. En la bifurcación se puede ver esta estructura que es el ligamento arterioso, que une más que todo el nacimiento de la pulmonar izquierda con la parte inferior del callado aórtico. Se puede ver que la pulmonar derecha es más larga que la izquierda, y que también esa bifurcación está en relación arriba con el callado aórtico y en la parte posterior con el bronquio fuente izquierdo y la bifurcación de la tráquea, además de los troncos vagales esofágicos. Aquí en este corte que nos muestra Coscarelli se puede ver la relación que tiene. Aquí está la tráquea con su carina, aquí estaría la vena cava superior recibiendo el callado de la ácigos. Aquí podemos ver el callado de la aorta, o sea que aquí estaría en la parte de la aorta ascendente. Este es el pulmón, este es el nervio vago, y aquí la aorta descendente. Esta es una vista del tronco de la pulmonar desde el lado izquierdo, donde se ve la relación que tiene con el nervio frénico, la auriculilla izquierda, y en la parte posterior con el atrio, y en la bifurcación con el bronquio fuente izquierdo.
vista de frente, vista anterior, entonces se ve el tronco de la pulmonar aquí con el frénico izquierdo, arriba con el callado aórtico y con el nacimiento del asa que hace el laringio recurrente izquierdo también, en la parte posterior con el bronquio izquierdo y la bifurcación de la tráquea. Y en esta vista desde el lado derecho vemos el tronco de la pulmonar que está con la aorta ascendente y a través de ella con la cava superior. Vamos a hablar ahora de la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha es más larga que la izquierda, un poquito también más gruesa, transcurre de forma horizontal, va delante del esófago y del bronquio fuente derecho, como podemos ver aquí, ¿sí? El esófago estaría ahí atrás, y pasa por detrás de la arteria aorta ascendente, que estaría aquí del callado, y de la vena cava superior, que vendría más o menos por aquí. Ella tiene una rama superior, que es más corta, que va a dar unas ramitas ascendentes y descendentes para los segmentos apicales, posterior y anterior, y una rama inferior que es más larga, que tiene primero también una ramita para el lóbulo medio, que se divide en lateral y medial, y las ramas correspondientes a cada uno de los segmentos del lóbulo inferior. La arteria pulmonar izquierda, que ya dijimos que es más corta que la derecha, está delante del bronquio y la aorta descendente. Pasa por debajo del arco aórtico que estaría aquí sobre ella y se une a él con el ligamento arterioso, que en este dibujo no se ve. Ella también da las ramas correspondientes al lóbulo apical, el lóbulo lingular y al lóbulo inferior. La aorta entonces tiene una porción ascendente, tiene una porción que se llama el callado de la aorta, que sería esta parte de acá, y la otra parte ya es la aorta descendente, que empieza a nivel de T4 y baja por toda la parte posterior del mediastino posterior, atraviesa el hiato aórtico a nivel de T12 y sigue por delante de la columna lumbar hasta el borde inferior de L4, donde se divide en ilíaca común derecha e izquierda. Toda esta porción desde T4 hasta L4 se llama la aorta descendente y tiene esa porción torácica y abdominal, y esta sería la parte del callado. La aorta ascendente tiene una longitud de 5 centímetros también, se dispone hacia arriba y un poco hacia la derecha, ¿sí? Al lado derecho del tronco de la pulmonar. Tiene 3 centímetros de diámetro, también más o menos su raíz está a nivel del el borde inferior del tercer cartílago costal, y va hasta el borde superior del segundo cartílago costal, donde ya se continúa con el callado aórtico. En su inicio tiene los senos aórticos producidos por las válvulas de la válvula aórtica correspondiente y una pequeña dilatación que se llama el bulbo aórtico o el bulbo de la aorta, que es en esa parte inicial, que es un engrosamiento que tiene allí. Toda está cubierta por el pericardio, como ya lo decíamos, igual que el tronco de la pulmonar. Bueno, las relaciones de la aorta ascendente, entonces igualmente en su origen está cubierta por la auriculilla derecha, en la parte anterior por el tronco de la pulmonar, y luego se ubica al lado izquierdo de ella. Al lado derecho está en relación con la vena cava superior, y detrás estaría en relación con la bifurcación de la tráquea, y luego se hace al lado izquierdo de la tráquea, va subiendo y se hace al lado izquierdo de la tráquea y del esófago, para ir hacia la parte izquierda del cuerpo de la T4. El callado aórtico continúa a la aorta ascendente y da las ramas, el tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, y tiene una convejidad anterior, luego una convejidad aquí anterior y superior, luego se curva hacia atrás para doblar y dirigirse hacia la parte posterior e inferior del tórax. De esta forma el callado aórtico pasa por delante de la bifurcación de la tráquea, por encima del bronquio fuente izquierdo, y luego lo rodea y se va hacia atrás de él para ir por detrás del hilio pulmonar izquierdo. A nivel del cuerpo de T4 pasa de izquierda a derecha y pasa por delante de las vértebras, se va situando en la parte anterior de la columna torácica.
El callado aórtico se relaciona por su cara izquierda con el nervio vago izquierdo y el nacimiento del laringio recurrente, por el nervio frénico izquierdo, que lo acompañan en los vasos del paquete pericardiofrénico, y por la vena intercostal suprema, que lo atraviesa horizontalmente más o menos a nivel del origen de sus tres ramas principales. Allí también está en relación con los ramos cardíacos superficiales del plejo cardíaco y del plejo pulmonar. El callado de la aorta o arco de la aorta en su parte posterior se relaciona con la tráquea, con el plejo cardíaco profundo, con el nervio laringio recurrente izquierdo, el esófago que está ahí atrás y la columna vertebral, ¿sí? Y en la parte de la aorta descendente torácica va a dar las ramas bronquiales, que recordemos que es una para el lado derecho y dos para el lado izquierdo generalmente. La del lado derecho proviene de la intercostal, de la tercera intercostal posterior. Da 9 pares de ramas intercostales posteriores de los 9 últimos arcos. Acordémonos que los primeros 3 están dados por la arteria intercostal suprema, que viene del tronco costocervical. Fuera de eso da también la arteria subcostal. Entonces el callado aórtico arriba se relaciona con sus ramas, el tronco brachiocefálico, que aquí lo vemos, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? Recordemos que a nivel del nacimiento de la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda viene quedando el istmo de la aorta, que también está en relación con el ligamento arterioso. Allí es donde se puede dar la coartación aórtica en algunos casos. Este está en relación en la parte anterior y lateral izquierda con los ramos cardíacos procedentes del vago, cardíaco superior e inferior, cervicales vagales, y también cervicales simpáticos, de las cadenas simpáticas cervicales superior, medio e inferior, que vienen a mezclarse en lo que es el plexo cardíaco y que por continuidad se comunica y se interconecta con el plejo pulmonar anterior y posterior. Recordemos que el plejo cardíaco se divide en superficial, que es el que está aquí por delante del callado aórtico y por debajo de él, y profundo, el que ya queda detrás de la bifurcación de la arteria pulmonar. Mientras que el plejo pulmonar es una continuación de ese plejo cardíaco y ya se ubica básicamente el plejo pulmonar anterior por delante de los bronquios y el posterior, que es el que va hacia la parte de atrás de los mismos y del lirio pulmonar. Entonces, esos plexos son formados por los ramos simpáticos cervicales superior, medio e inferior y los primeros 4 ramos simpáticos torácicos, al igual que los ramos vagales, como ya lo habíamos dicho. Hacia abajo se relaciona el callado aórtico con la bifurcación pulmonar, el ligamento arterioso, el plejo cardíaco superficial, el laringio recurrente. La aorta descendente, como ya lo dijimos, produce también ramos intercostales posteriores, ramos bronquiales, ramos esofágicos y las arterias diafragmáticas. También algunas ramas pericárdicas antes de atravesar el diafragma en el hiato aórtico a nivel de T12. Allí, cuando atraviesa el diafragma, ya continúa como aorta descendente abdominal y las primeras ramas que da son las arterias frénicas, posteriormente el tronco celíaco con sus 3 divisiones principales, la mesentérica superior, que es determinante en la parte de irrigación del intestino, las arterias suprarrenales y renales, izquierda y derecha. Recordemos que la arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior, mientras que la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta abdominal. Luego da las arterias gonadales, dependiendo pues del sexo, ováricas o testiculares, y más abajo la mesentérica inferior para el resto del intestino. Aquí en la división, que más o menos viene siendo a nivel de L4, viene la arteria ilíaca primitiva, derecha e izquierda, y aquí generalmente está la ramita sacra media. De las ilíacas se desprende luego una división que es ilíaca interna y externa. La ilíaca interna básicamente irriga todos los órganos pélvicos, mientras que la externa básicamente va para el miembro inferior. El tronco brachiocefálico
es la primera rama importante. El callado aórtico se origina más o menos detrás del borde superior del segundo cartílago costal derecho. Tiene una dirección oblicua hacia arriba y un poco hacia atrás, en un trayecto de unos 4 o 5 centímetros, para terminar más o menos detrás de la articulación esternoclavicular derecha. Por delante de él está separado por el manubrio esternal, por los músculos, el origen de los músculos esternotiroideo y esternoioideo, restos del timo, la vena brachiocefálica izquierda y la cava superior. A la izquierda pues está la tráquea y el nervio laringio recurrente en la parte posterior. Generalmente no emergen de él ramas importantes, ocasionalmente hay una arteria tiroidea IMA que es inconstante que puede salir de él. Las arterias carótidas están destinadas hacia la cabeza y al cuello. La carótida derecha se origina y tiene una disposición diferente a la izquierda. La derecha se origina más o menos en la base del cuello, a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, y asciende básicamente lateral a la tráquea. Solamente tiene una porción cervical. La carótida izquierda, en cambio, tiene una porción torácica, porque es la rama más alta del callado aórtico, va por delante de la tráquea y luego se hace a la izquierda de la misma y pasando por detrás de la articulación esternoclavicular izquierda entra al cuello y ambas carótidas primitivas van laterales a la tráquea y al esófago, al nervio laringio recurrente, cubiertas inicialmente por el esternocleidomastoideo, por el platisma y por la fascia prevertebral. Ellas van dentro de su vaina carotidia, unidas lateralmente a la vena yugular interna y en la parte posterior al nervio vago. Básicamente a nivel del cartílago tiroides viene siendo la división en carótida interna y externa. La carótida interna generalmente no da ramas. A nivel de la bifurcación existe una pequeña dilatación que llama el glomo carotidio, que tiene unos quimiorreceptores sensibles a la cantidad de oxígeno y de CO2 y una dilatación antes de la división y que se extiende hacia la carótida interna que llama el seno carotidio, que tiene gran cantidad de varorreceptores que ayudan a controlar la presión arterial. Ese seno carotidio y glomo carotidio tienen un ramo que lleva aferencias hacia el glosofaringio y de este al núcleo del tracto solitario y a los núcleos vagales del bulbo para controlar esa parte de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En esta lámina podemos ver algunas de las relaciones de la carótida primitiva. Recordemos que la arteria tiroidea inferior cruza la carótida primitiva en la parte posterior, más o menos a nivel de la glándula tiroidea, y el músculo homoioideo cruza todo este paquete vasculonervioso de la vaina carotidia, lo atraviesa por la parte anterior. Y podemos ver un acercamiento de lo que es el glomo carotidio y el seno carotidio. El seno carotidio vendría siendo esta dilatación varorreceptora que se extiende hacia la carótida interna, y el glomo es una pequeña área pequeñita aquí que tiene inervación de una rama del nervio glosofaringio. Las venas pulmonares son las que retornan la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el atrio izquierdo. No poseen válvulas. Bueno, son 4 venas pulmonares, 2 a cada lado. Estas venas tienen un diámetro aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros de diámetro, siendo un poco mayor en el lado derecho la superior y siendo un poco mayor en el lado izquierdo la inferior. Las venas pulmonares superiores a ambos lados tienden a estar en el lado derecho por delante del bronquio y luego se ubica debajo de él, mire, por delante y luego debajo, mientras que en el lado izquierdo están por delante del bronquio, básicamente, antes de terminar. Las 2 venas inferiores sí están por debajo, tienden a hacerse por debajo de los bronquios y por delante de las arterias. Las arterias serían posteriores a ellas, ¿sí? Y superiores, ¿no? Como vamos a ver ahorita otra vez la relación. Entonces, estas venas surgen a partir de todos los vénulas perialveolares, ¿cierto? Los capilares alveolares se van uniendo y van tomando una posición intersegmentaria e intrasegmentaria que permite la división cuando se van a hacer segmentectomías. Ellas son referencia para el punto de división de los segmentos pulmonares, por lo que se ubican en esos espacios. A la derecha, la vena pulmonar superior
se forma a nivel de la cisura oblicua por la unión de las ramas apical, esta de acá, las ramas apical, que tiene una porción apical anterior y una posterior, y la del lóbulo medio, que sería esta otra rama aquí, con su porción lateral y medial, ¿sí? Estas pasan por delante del bronquio fuente y luego se ubican debajo, al mismo tiempo delante de las arterias correspondientes. La vena pulmonar inferior recibe del lóbulo inferior una rama superior y una vena basal común. Ambas se unen y van por debajo del bronquio derecho, dirigiéndose hacia el atrio izquierdo. Al lado izquierdo, la vena pulmonar superior. Al lado izquierdo, la vena pulmonar superior recibe también unas ramas intersegmentarias e intrasegmentarias apico-posteriores, unas ramas anterior y otra rama inferior, y de esta rama inferior se desprenden o llegan hacia ella las ramas superior e inferior e intersegmentarias lingulares. Esta vena pasa por delante del bronquio y por delante de las ramas de la arteria correspondiente. La vena pulmonar inferior recibe, como la derecha, una rama superior con las partes infra e intrasegmentales y una rama basal común, que drena a su vez la basal superior, la rama basal anterior y la vena basal inferior. Las venas pulmonares derechas pasan por detrás de la vena cava superior y por detrás del atrio derecho para desembocar en el atrio izquierdo. Son un poquito más largas, más extensas, aunque son unos trayectos de unos 3-4 centímetros, que las izquierdas, que son un poquito más cortas, unos 3 centímetros, y estas izquierdas pasan por delante de la aorta descendente. Entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas en el atrio izquierdo se ubica el seno oblicuo del pericardio. Para ilustrar mejor las relaciones de estas estructuras en el mediastino, entonces recordemos que la tráquea está ubicada por delante del esófago. Aquí la tráquea la vemos rosada, el esófago en amarillo. Vemos aquí la vena ácigos haciendo su callado por encima del bronquio fuente derecho. Vemos aquí la aorta descendente ya después de haber pasado el callado. Vamos a sumar aquí en este dibujo la arteria pulmonar, que está más cerca a los bronquios, es más, digamos, posterior o anterior a la tráquea y a los bronquios, pero es posterior con respecto a las otras estructuras. Aquí ya vamos a montar el arco aórtico, el callado aórtico, ¿sí? Y en esta última estamos ya añadiendo una estructura más anterior, que son las venas brachiocefálicas y la cava superior. En esta ilustración que hizo Coscarelli, vamos a recordar que está la tráquea, este espacio que representa la pared posterior del atrio izquierdo, está por delante del bronquio fuente izquierdo y de la parte de la carina, y en la parte inferior, allí llegan las 4 venas pulmonares que acabamos de describir. La vena pulmonar superior derecha pasa por delante del bronquio fuente y luego se ubica debajo. La vena pulmonar derecha inferior va por debajo del bronquio. La vena pulmonar superior izquierda va por delante del bronquio y la vena pulmonar inferior por debajo del mismo. Estas dos venas irían por detrás del atrio derecho y de la cava superior, mientras que estas dos irían por delante de la aorta descendente. Aquí, anterior a ellas, estaría saliendo el tronco de la pulmonar y aquí estaría la bifurcación. Esta pulmonar se ubicaría por delante del bronquio, entre la vena y el bronquio, más o menos estaría ocupando ese espacio. Mira que las arterias tienden a ser superiores y van más adheridas al bronquio. Las venas aquí se separan un poco más del bronquio. Aquí ya montamos el callado aórtico, que sería una estructura más anterior. Aquí el cojinete que la separa de la tráquea. Y haciendo unos cortes en los cilios vasculares podemos ver entonces la relación. Aquí en el lado derecho estaría el bronquio, delante de la arteria y más adelante la vena pulmonar superior derecha y por debajo de ellos la vena pulmonar inferior derecha. En el lado izquierdo, si cortáramos aquí,
veríamos el bronquio atrás, encima la arteria pulmonar izquierda, al frente la vena pulmonar izquierda superior y abajo la vena pulmonar izquierda inferior. Aquí ya montamos las dos venas brachiocefálicas con la vena cava superior y lo que es el atrio derecho. Aquí está llegando ya entonces la vena ásigos, allá se puede ver. Ya pusimos aquí las dos auriculillas y está el callado aórtico. Y aquí hay una vista lateral de esa llegada de la ásigos por encima del bronquio fuente derecho para desembocar en la parte posterior de la vena cava superior. Aquí ya le sumamos lo que es el esófago en la parte de atrás y la aorta descendente, que primero se va hacia la izquierda pero luego vuelve y se hace central. Aquí podemos ver en esta lámina también otra vez lo que es la arteria pulmonar derecha con sus dos ramas dividiéndose aquí por delante del bronquio. Aquí la vena pulmonar superior derecha con su rama apical y su rama media, que se van formando por delante y luego por debajo del bronquio, y la vena pulmonar inferior. A su vez, en el lado izquierdo vemos la vena pulmonar, la arteria pulmonar por encima del bronquio, la vena pulmonar al frente también, más bien por delante, y la vena pulmonar inferior izquierda formándose aquí también por debajo del bronquio izquierdo. En su relación, ellas dos pasan por delante de la aorta descendente, mientras que estas venas pulmonares derechas pasan por detrás de lo que vendría siendo aquí la vena cava superior, llegando aquí al corazón. La vena cava superior se forma en el mediastino superior por la unión de las dos venas brachiocefálicas. Ella tiene un trayecto casi vertical, se forma más o menos a nivel del primer espacio intercostal derecho y desciende más o menos hasta el tercer cartílago costal derecho, donde penetra en la parte superior del atrio derecho. Tiene un diámetro de unos 2 centímetros y una longitud aproximada de 7 centímetros, de las cuales los últimos 3 son intrapericárdicos. Está cubierta en su parte media por el pericardio fibroso y la pared anterolateral está cubierta por un pericardio seroso que delimita con la aorta ascendente el orificio anterior del seno transverso del pericardio. La única rama que recibe la cava superior es la vena ásigos, que ustedes saben que hace un callado más o menos a nivel de T4 y desemboca en la parte posterior. Las relaciones de la vena cava superior hacia adelante se relaciona con la pleura del pulmón derecho, que la separan de los espacios intercostales y de la pared torácica. Hacia atrás se relaciona con todo el pedículo pulmonar derecho, parte de la tráquea y el tronco brachiocefálico. Hacia el medial está en estrecha relación con la aorta ascendente, ¿sí? Y lateralmente pues está en relación con la pleura y con el nervio frénico y el paquete pericardiofrénico. Las venas brachiocefálicas son dos troncos venosos gruesos de unos 2 centímetros de diámetro más o menos, que se forman a cada lado en el mediastino superior, detrás de la extremidad medial de la clavícula. La derecha es más corta y más vertical, tiene unos 3 centímetros de longitud, se forma por la unión de la yugular interna izquierda con la subclavia izquierda. La izquierda, la vena brachiocefálica izquierda, se forma por la yugular izquierda y subclavia izquierda y tiene un trayecto más horizontal de unos 6 centímetros aproximadamente en el adulto. Ellas se unen para formar la vena cava superior. La vena brachiocefálica derecha, que tiene unos 3 centímetros de longitud, desciende casi verticalmente por delante y a la derecha del tronco arterial brachiocefálico, medial al frénico, a la pleura y al pulmón derechos. La vena brachiocefálica izquierda, que tiene unos 6 centímetros de longitud, desciende casi horizontalmente hacia la derecha, por detrás de la mitad superior del manubrio esternal y del extremo medial del primer cartílago costal derecho.
Allí se une la brachiocefálica derecha. Por delante está separada del manubrio esternal por los músculos esternoioideo y esternotiroideo, el timo, los vestigios de este, y por detrás la vena se relaciona con las arterias subclavia, carótida común izquierdas y el tronco brachiocefálico. Las venas brachiocefálicas, que también se llaman innominadas, reciben obviamente la yugular y la subclavia del lado correspondiente, reciben la vena tiroidea inferior, que a su vez viene de recibir el plejo tiroideo impar, todo este plejo de venas tiroideas. También reciben venas tímicas, pericárdicas, pericardiofrénicas, mediastinales, bronquiales, traqueales, esofágicas. Recibe a la vena torácica interna, a ambos lados, que es la que se encarga de recibir a su vez todas las intercostales anteriores. Esa vena torácica interna va en un trayecto medial a la arteria correspondiente. A cada lado recibe la vena intercostal suprema. A veces termina en el lado derecho, puede terminar en la vena ácigos, que va a su vez a drenar a la vena cava superior, o directamente a la brachiocefálica derecha. En el lado izquierdo es más común que la primera, segunda y tercera intercostal drenen a la intercostal suprema, que va a desembocar directamente a la brachiocefálica izquierda. Cuando no es así, pues se presentan desembocaduras hacia la hemiácigos accesoria. La vena ácigos surge por la unión de la lumbar ascendente con la vena subcostal como rama lateral y una rama medial que puede venir de la cava inferior o a veces de la renal derecha, que a veces es inconstante pero puede permitir alguna circulación colateral. Ella asciende lateral a la columna vertebral, pasa a través del hiato aórtico o por uno de los pilares, a través de uno de los pilares diafragmáticos, y recibe en su trayecto las venas intercostales desde T4 hasta T11, ¿sí? Además recibe también a la hemiácigos y a la hemiácigos accesoria a nivel de T8, T9, y más o menos a nivel de T4 hace el famoso callado de la ácigos para desembocar en la vena cava superior. Allí puede también drenar un tronco común de la primera y segunda intercostales. Generalmente la intercostal suprema o primera intercostal drena directo a la vena brachiocefálica derecha o a la cava superior. A veces puede drenar también al callado de la ácigos. En el lado izquierdo, la vena hemiácigos se forma igualmente por la unión de la subcostal con la lumbar ascendente izquierda y tiene una rama medial que puede venir de la renal izquierda, casi siempre está esta anastomosis. Ella sube, asciende recibiendo desde T11 hasta T8 y allí tiende a pasar por delante de las vértebras, pero por detrás de la aorta, del esófago y del conducto torácico hasta el lado derecho para llegar o drenar a la ácigos. La hemiácigos accesoria es la continuación de la intercostal posterior de T4, que desciende y recibe a T5, T6, T7 y luego se cruza también por detrás de la aorta y del conducto torácico y del esófago para ir a desembocar a la ácigos. Generalmente las 1, 2 y 3 intercostales drenan a un tronco común o por separado a la vena brachiocefálica izquierda. La vena cava inferior se forma por la unión de las venas ilíacas comunes. Ella tiene un trayecto longitudinal ascendente en el cual recibe las venas lumbares, la vena gonadal derecha y más arriba recibe las venas renales. Acordémonos que la gonadal izquierda drena a la vena renal izquierda en la mayoría de los casos. Más arriba viene a recibir las venas suprahepáticas y a su vez algunas venas subfrénicas o frénicas inferiores y comunicaciones con el sistema ácigos. Los miembros superiores entonces tienen algunos vasos importantes que vamos a pasar muy someramente, que la arteria subclavia cuando pasa por debajo de la clavícula se convierte en axilar y la axilar da la arteria braquial y radial, la radial y cubital, que son las dos arterias principales del antebrazo, y allí hay un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. En el miembro inferior, la aorta con las ilíacas primitivas nos da la ilíaca interna para la pelvis y la ilíaca externa para el miembro inferior, cuyas dos arterias principales son la femoral, que luego da la poplitea, y de ella se desprende el tronco tibio-peroneo para la arteria peronea y la tibial posterior, que va a dar la plantar, y la tibial anterior, que va a dar la arteria pedia.